Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel y este es el tercer video de una serie de 4 acerca de la vida en tiempos bíblicos. Amigos, gracias por participar. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres en tiempos bíblicos y estoy en un monte llamado Monte Débora, a nombre de la profetisa y jueza Débora que todos conocen, y una de las pocas personas, una de las pocas mujeres, lamentablemente destacadas en tiempos bíblicos. Amigos, el capítulo de hoy no va a ser un capítulo fácil para las mujeres, pero va a representar una realidad no solo bíblica, sino una realidad aún vigente en muchas culturas, incluso dentro de Israel, ya sean beduinas, ya sean cristianas, o ya sean incluso judías ortodoxas. Vamos a empezar a recorrer este hermoso monte Débora en la Galilea y mientras hablar sobre el rol de la mujer en tiempos bíblicos. Un video, les aseguro, espectacular. Comencemos, amigos. Me olvidé de decirles, vestido de rosa, por supuesto, para hacerle honor a todas las mujeres. Vamos, amigos. Amigos, mientras ustedes aprecian este hermoso paisaje desde el monte Débora, yo quiero contarles acerca del punto número 12 de esta serie de videos. El punto 12 les va a hablar sobre las costumbres y la vida social de las personas en tiempos bíblicos. Y les quiero contar de que había 3 fechas, aparte de las religiosas, que predominaban en la memoria de cualquier familia de Israel. Ellas eran el día del nacimiento, el del matrimonio y el de la muerte. Si hablamos del nacimiento, en Israel siempre se veía la esterilidad como una calamidad y se era feliz en proporción al número de hijos que se tenía, especialmente si estos eran varones. Cuando nacía el primogénito, la madre pasaba a ser la madre de, en lugar la hija de. Y amigos, el nacimiento de una hija no era tan bienvenido por su posición subordinada, el de la mujer. Ella era una ventaja para la familia solo como trabajadora. Al nacer, se frotaba al recién nacido con sal para afirmar su piel y se le envolvía en pañales para que crecieran bien sus miembros. Se le ponía un nombre escogido cuidadosamente de antemano, el cual indicará previamente alguna cualidad moral o física que se presumía iba a caracterizarle en el transcurso de su vida. El varón era circuncidado a los 8 días y el primogénito era redimido un mes después de su nacimiento, mediante su presentación en el templo y una ofrenda al sacerdote. Y amigos, el bebé no era destestado, sino hasta los 2 o 3 años de edad. Si hablamos del matrimonio, los matrimonios los arreglaban los padres, ya que era deber de todos el casarse. Como la novia constituía una ventaja laboral, los futuros suegros debían pagar un precio o dote por ella a sus padres. Lo primero de todo era una ceremonia formal de firma del compromiso con intercambio de regalos. Llegada la tarde del día de la boda, el novio y sus amigos hacían una procesión hasta la casa de la novia, en donde ella y su familia les esperaban. La pareja recibía la bendición y entonces el novio llevaba a su esposa por las calles del pueblo hasta su propia casa, mientras los invitados se alineaban en las orillas de las calles con antorchas encendidas y cantando canciones de alegría. Luego seguía una gran fiesta que podía durar hasta una semana. El tercer rito o la tercera ceremonia tiene que ver con la muerte. Una muerte en la familia daba inicio a un ceremonial de luto muy complicado y les paso a explicar. No sé si sabían, pero se pagaba a plañideras profesionales para los lloros y lamentos del caso. En un clima tan caliente, había que enterrar el cuerpo del muerto antes de las 24 horas posteriores al fallecimiento. Se lavaba el cadáver y se lo envolvía en ropas. En tiempos del Nuevo Testamento se le ungía y envolvía en vendas especiales, poniéndole un sudario de lino. A los pobres se les enterraba en una fosa común o en sencillas cuevas, mientras que los ricos tenían tumbas cavadas especialmente para ellos en las rocas, selladas con una piedra grande en forma de rueda.
Y amigos, prometí hablar sobre las mujeres. El punto número 13 va a hablar sobre el trato de la mujer. La situación social en Israel era patriarcal. La familia hebrea era grande en número. La poligamia, aunque lícita en los casos en que la esposa era estéril, solamente estaba al alcance de los ricos. En la casa familiar vivían, además del marido, la esposa principal y las secundarias, los hijos e hijas de todas de ellas y juntamente con los criados y los esclavos. Al conjunto familiar se le denominaba casa del padre, que era donde él gobernaba como señor absoluto y era el dueño y responsable de los bienes familiares. Los hijos varones eran sus herederos, mientras que las hijas aumentaban el patrimonio familiar con la dote o precio que los pretendientes pagaban al padre al comprarlas para la boda. El padre era el único que tenía el derecho de disponer, dar órdenes, castigar, pronunciar oraciones, bendecir los alimentos y ofrecer sacrificios, además de ser el maestro de sus hijos. Como madre, la mujer era respetada y reverenciada porque los hijos son regalo y bendición de Dios, sobre todo si estos eran varones. Pero a pesar de ello, amigos, la mujer era diferente al varón en la cultura judaica y en la cultura hebrea. La mujer judía en tiempos de Jesús era considerada inferior al hombre por tener menor ventajas que el varón. Existía en aquel entonces una expresión que se repetía frecuentemente y que decía mujeres, esclavos y niños como si fueran todos iguales. Como el esclavo judío y el niño menor de 13 años, la mujer se debía por completo a su dueño y señor. Al padre si es soltera, al marido si es casada y al cuñado si es viuda sin hijos. Si la mujer era soltera, estaba bajo la tutela de su padre y solo él tenía la autoridad para casarla. Sin embargo, el padre solamente podía hacerlo si ella daba su consentimiento explícito, decidiendo a quién quiere por esposo, lo cual estaba protegido por la ley judía. Una ley que decía, tiene el hombre prohibido casar a su hija cuando es menor hasta que crezca y diga, a fulano yo quiero. Cuando ella se casaba, el marido pasaba a ser el dueño de la mujer y ésta no podía disponer ni de los ingresos de su trabajo ni de lo que pudiera llegar a encontrar. La mujer no recibía instrucción religiosa, ya que se suponía que era incapaz de comprenderla. Las escuelas eran solamente para varones. Además, las mujeres no podían ser testigos en un tribunal, ya que se pensaba que su testimonio carecía de valor por la inclinación a la mentira, argumentación que los judíos consideraban apoyada en el libro de Génesis, cuando Sara, la primer matriarca, se había reído al enterarse que iba a concebir a los 90 años y luego negó que se había reído. En las grandes casas de las ciudades y entre las familias acomodadas, la mujer permanecía en el gineceo, la parte de la casa destinada a las mujeres, y solo podía mostrarse en público con la cara tapada, cubierta con 2 velos atados en la cabeza. ¿Y saben para qué? Para que no se pudieran distinguir los rasgos de su rostro. Es verdad, en los pueblos y entre las familias sencillas existía menos rigor en este aspecto. Las reglas de educación en esa época prohibían encontrarse a solas con una mujer, sobre todo si ésta era casada. Incluso mirar a una mujer casada o también saludarla no estaba bien mirado. Una mujer no debía estar sola trabajando en el campo, sino que lo normal era que trabajaran juntas 3 o más de ellas. Lo mismo ocurría cuando tenían que ir al pozo a buscar agua. Nunca solas. Y al final, la esposa o las hijas tenían el deber de lavar al padre su cara, sus manos y sus pies. Las mujeres judías estaban consideradas impuras durante el tiempo de la menstruación y ni tan siquiera se las podía tocar. Después del parto, tenían que ofrecer un sacrificio en el templo para ser purificadas. Y cuando había un banquete en la casa, las mujeres no tomaban parte en el mismo y ni tan siquiera podían servir la comida, ya que se temía que escuchasen las conversaciones y no fuesen discretas. Únicamente se les permitía asistir a la cena del sábado y al banquete de Pesaj, las Pascuas judías. Si alguna mujer casada preguntaba alguna cosa, se le debía responder lo más brevemente posible. Y todo esto estaba amparado por una cita bíblica y les leo.
Jamás te sientes junto a una mujer casada, ni bebas vino con ella en la mesa. No sea que tu corazón se enamore de ella y tu pasión se lleve a la ruina. Si hablamos del divorcio, amigos, nuestro punto número 14, solamente el marido tenía el derecho a romper el matrimonio exigiendo el divorcio. Era un derecho arbitrario y caprichoso. Si una mujer salía a la calle sin cubrirse la cabeza, ofendía hasta tal punto las buenas costumbres que su marido tenía el derecho y hasta el deber, desde el punto de vista religioso, de echarla de la casa y divorciarse de ella sin estar obligado a pagarle la suma acordada en el contrato matrimonial. La mujer judía que perdía su tiempo en la calle hablando con unos y otros, o la que se ponía a hilar en la puerta de su casa, podía ser repudiada por su marido sin compensación económica alguna. Si la novia tenía relaciones con otro hombre, era considerada adúltera y su castigo, amigos, sí, lapidación. Eso sí era soltera. Si la adúltera era una mujer casada, amigos, el castigo que se le reservaba era el de estrangulación. Y si se preguntan por los hombres, ya saben la respuesta. Para el hombre no había castigo alguno. En la mujer solo veían superficialidad, sexo y peligro, por lo que siempre trataban de guardarse de ellas. El último punto, amigos, es sobre la mujer judía y el culto religioso. En la parte posterior del templo existía un patio reservado únicamente para las mujeres judías, en donde no había ningún tipo de contacto con hombres y donde ellas no eran tomadas en cuenta. Solo se celebraba el culto en la sinagoga cuando estaban presentes un mínimo de 10 hombres y jamás se contaba con las mujeres por muchas que estuvieran presentes. Las mujeres estaban exentas de peregrinar a Jerusalén en las grandes fiestas del año, a lo cual sí estaban obligados los varones. Los que vivían lejos de Jerusalén debían acudir al templo por lo menos en una ocasión al año. Ellas, las mujeres, ni tan siquiera eran aptas para pronunciar la acción de gracias en las comidas, pero sí estaban obligadas a cumplir con todas las prohibiciones de la ley religiosa, así como a cumplir con todo rigor la legislación civil y la penal. La conciencia de la superioridad religiosa masculina estaba muy extendida en tiempos de Jesús y de las primeras comunidades cristianas, no solo entre los judíos, sino también entre griegos y romanos. El hombre griego, por ejemplo, estaba agradecido a los dioses por la suerte de haber nacido humano y no bestia, griego y no bárbaro, libre y no esclavo, hombre y no mujer. Y entre los judíos se solía decir, bendito aquel cuyos hijos son varones y ay de aquel cuyos hijos son hembras. Y para terminar, amigos, en la lengua en que fue escrito el Antiguo Testamento, el hebreo, la palabra piadoso, hasid, justo, tzadik y santo, kadosh, no tienen equivalencia en femenino. Y creo que eso resume todo lo que quise transmitir en este video. Listo, amigos, en el video de mañana, el último de la serie, voy a hablar sobre educación y justicia, la vida religiosa y sobre el templo y la sinagoga para terminar la serie entera. Pero, si les gustó este video, no se olviden de regalarme un me gusta. ¡Shalom a todos!